Ok, vamos a empezar. Entonces la clase, permítanme compartir mi pantalla. Ok, habíamos estado viendo lo que es el diseño de secciones comprimidas. Ok, dentro de este diseño de secciones comprimidas, lo primero que hay que ver es el problema del pandeo local. Y como comentamos la clase anterior, en el caso de la brida, en este caso fue la brida superior del tijeral, habíamos optado por verificar qué es lo que pasaba con ese par de ángulos con la versión número 3, ¿no? Y con eso habíamos nosotros podido verificar si eran compactos y no compactos, y habíamos buscado una sección, de doble ángulo que era no esbelta, ¿no? Ese era nuestro objetivo, era buscar uno no esbelto. También dije que si tratábamos de edificios en zonas sísmicas, ¿no?, nosotros podríamos ser más rigurosos aún, eligiendo alguno de estos casos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá están los dos ángulos, y en ese caso, el límite que se propone para moderada ductilidad es de 0,38 la raíz de E sobre FY. Y para alta ductilidad se propone 0,30. ¿Okay? Ese es el valor que observan acá. ¿Okay? 0,38 y 0,30. Pero si venimos a la B41, ¿okay?, 0,45. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es el caso de un diseño normal de acero. Mientras que este es el caso de un diseño sísmico. ¿Ok? Cuando yo digo moderada ductilidad, significa que esperamos que pueda fluir y después de la fluencia pueda fallar. Cuando digo alta ductilidad, entonces decimos que ese perfil va a fluir y luego va a llegar a su capacidad máxima para luego colapsar. Es decir, va a desarrollar toda su capacidad. ¿Ok? Entonces uno elige entre alta ductilidad, mediana ductilidad, o en el otro caso, en este caso, moderada, en este caso es ordinario, así se le llama. Entonces, esto es lo que vendría a ser una estructura ordinaria, ¿ok? Este es para una estructura de moderada ductilidad, y este es para una estructura de alta ductilidad. Como ven, en el caso de los dos ángulos de la clase anterior, habíamos hecho como un diseño ordinario. Si quisiéramos que sea un diseño de moderada ductilidad, tendríamos que ya no usar 0,45, sino 0,36, ¿ok? 38, perdón. Y si queremos alta ductilidad, deberíamos usar 0,30, ¿ok? Entonces, ese es el proceso. ¿Okay? Bien, habíamos dicho también que el recetario es la nota de usuario E11 que aparece en la tabla de la norma, que identifica la esbeltez de ala y la esbeltez de alma, ¿okay?, identificando si es no esbelto o si es esbelto. ¿Okay? Para los diseños de los elementos no esbeltos, habíamos verificado el uso de estas dos alternativas, ¿no?, en el caso de la brida superior, siempre verificando que el KL entre R sea menor que 200. ¿Okay? Y bien habíamos presentado la tabla de sugerencias de valores de K, que uno puede decidir cuál valor de K según el problema
uno puede proponer y tener el KL entre R, que debe ser el menor del que se tenga para las dos direcciones en el elemento comprimido. Bien, tenemos el caso general. ¿A qué me refiero? El caso general es que yo tengo una columna que está dentro de una estructura de marcos. Eso es lo que puedo considerar el caso general. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener un edificio de marcos. Permítame hacer acá una nota. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener mi edificio de marcos. Así. Y este edificio de marcos puede tener varios pisos. Y en alguno de estos pisos yo tengo esta columna, ¿no? O estas columnas. ¿Ok? Entonces voy a decir que esto está empotrado en la base. Y yo quisiera saber qué es lo que pasa con una columna en cualquier posición. ¿Ok? Entonces, lo que estoy mostrando ahí, por ejemplo, es esta columna, que es una columna en cualquier posición. ¿Ok? Esa columna que estoy teniendo ahí es la que estoy mostrando acá. Entonces, eso quiere decir que esa columna puede tener una deformación como esta, cuando tiene solamente carga axial, y tiene una deformación como esta cuando hay carga axial y a su vez hay sismo, o carga axial y a su vez hay viento. Lo que está acá arriba representa el piso de arriba, lo que está acá abajo representa el piso de abajo, ¿ok? Y las vigas que hay al lado de cada lado. Los nudos, el de arriba es A y el de abajo es B. Igual acá, yo tengo el entrepiso de arriba, el entrepiso de abajo y la columna que yo quiero investigar es esta. ¿Ok? Y tengo en el entrepiso de arriba a A y en el entrepiso de abajo tengo a B. Entonces, este procedimiento lo que hace es hallar unos factores denominados G. ¿Ok? Y esos valores G no es otra cosa que la inercia relativa de columnas entre la inercia relativa de vigas que llegan a A o que llegan a B. Entonces, yo tengo que evaluar la inercia relativa de las columnas que lleguen, por ejemplo, al nudo A. Yo tendría que ver la inercia entre la longitud de la columna de arriba, la inercia entre la longitud de la columna de abajo. Y luego la inercia entre la longitud de la viga de la izquierda y de la viga de la derecha. ¿Ok? Igual tengo que ver para el nudo B. La inercia entre la longitud de la columna que estoy estudiando, la inercia entre la longitud de la columna de abajo, la inercia y longitud entre la viga de la derecha y la viga de la izquierda. ¿Ok? Entonces, con eso determino mis factores GA y GB. ¿Ok? Hay casos especiales, por ejemplo, cuando yo tengo que la columna esté empotrada, entonces considero que G vale 1. O cuando yo tengo un pin, ¿ok? O simplemente apoyado. Entonces el G vale 10, ¿ok? Entonces, apoyo simple, G vale 10, apoyo empotrado, G vale 1. Según esos casos, ¿no? Yo evalúo el GA y el GB, y acá aparece el valor de GA y el GB. Entonces, ¿cuánto vale K? Yo tengo que pasar una recta imaginaria, y en donde cruce el GA y el GB es el valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una columna y estoy en zona sísmica para una condición de combinación de carga, donde haya carga muerta, carga viva y carga de sismo,
¿Ok? Entonces yo debería de usar este ábaco. Evalúo GA, evalúo GB, voy a imaginarme que mi GA vale 1.5 y mi GB valga 3. Entonces, 1.5 es este punto, 3 es este punto, eso quiere decir que por aquí va a pasar una línea imaginaria que va a unir esos dos puntos. ¿Ok? Entonces por aquí yo voy a pasar una línea que va hasta llegar a 3, ¿no? Entonces mi valor más o menos sería 1.75 para acá, ¿no? Entonces yo tengo que unir a ambos con una recta. ¿Ok? Este es lo que llamamos el método cuasi exacto. ¿Por qué? Porque estamos usando, o sea, lo tenemos que usar cuando ya hemos terminado o diseñado, ¿no? Hoy hemos propuesto nuestra viga y nuestras columnas. O sea, no es que la voy a usar antes. No, yo tengo que usarlo en la etapa de verificación. ¿Ok? En la etapa de verificación, ahí recién lo voy a usar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la etapa de diseño nosotros hacemos las propuestas nada más de los perfiles. ¿Ok? Entonces, en la etapa de verificación, cuando yo ya sé cuáles son los perfiles que voy a usar y cuando yo ya he determinado cuáles son las secciones, ahí tengo que verificar el comportamiento. Ahí tengo que mirar cuál es el movimiento que va a tener, las deflexiones que va a tener, las derivas que va a tener la estructura. Ok, entonces cuando nosotros tenemos elementos esbeltos, fíjense, los elementos esbeltos los podría tener acá. Si es que yo hubiera tenido un canal o hubiera tenido una sección H en donde alguno de los componentes, sea ala o sea alma, me hubiera salido esbelto. Entonces, me dice que yo vaya a la sección E7, calcule el pandeo flexionante, el pandeo flexotorsional, ¿ok? Y el pandeo local. Son tres cosas que me pide que haga. Cuando la sección tiene elementos esbeltos, ¿ok? Entonces, en ese caso, yo procedo con el E7, ¿ok? Es lo que nos dice la sección E7 para elementos esbeltos. En ese caso nos dice lo siguiente, ¿ok? Primero, vas a hallar el PN con el área efectiva multiplicado por el esfuerzo crítico. Ah, ok. Entonces eso quiere decir el área efectiva, en este caso, va a ser igual al área descontada por un factor de reducción como era en la tracción. No. En este caso lo que sucede es lo siguiente. Como el elemento es esbelto, voy a suponer, ¿no?, que tengo un elemento que fuese un canal. ¿Ok? Entonces yo tengo un canal, inicialmente este es mi canal, ¿ok? Y en mi canal, por ejemplo, mirando ahí, yo veo que el alma es más delgada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces cuando viene la carga, voy a suponer que la carga está en rojo, ¿ok? Entonces la carga la aplico en su centroide, ¿no? Voy a estimar que el centroide se encuentra en este punto de la sección, ¿ok? Ahí estoy aplicando la carga, ¿ok? Cuando aplico la carga, vamos a decir la carga PU, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con mi perfil? En este caso, permanece igual, ¿ok? Pero en este caso, como era esbelto, entonces yo voy a notar que va a pasar esto, ¿ok? Entonces, se me hizo una bomba aquí. Entonces hubo pandeo local, como era lógico, porque es esbelto.
El esbelto va a tener pandeo local. Entonces, va a aparecer la bomba ahí. Va a aparecer este ondulamiento. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere el área efectiva? En este caso. En este caso, el área efectiva se refiere a que cuando tienes el ondulamiento, entonces, por ejemplo, esta ala era gruesa, no se pandeó. Acá yo tengo el encuentro y a partir de ahí se pandeó. Entonces, eso quiere decir que mi, mi elemento ha perdido esta parte. ¿Por qué? Porque esa parte es la que se ha ondeado. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a tener que mi elemento, ¿no?, va a tener siempre un espesor, ¿ok? Y voy a tener un valor en donde tengo el valor de B, pero tengo que descontar lo que se pandeó, ¿ok? Vamos a llamarle B1. Entonces, el, el B que yo voy a usar es un B efectivo, ¿ok? El B efectivo sería en este caso como decir, al B le he quitado el B1. Entonces, eso me va a producir un área efectiva. Entonces, cuando yo tengo este tipo de perfil esbelto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a entender como área efectiva es el área que queda después de haber pandeado, ¿ok? Entonces, es un área menor. ¿Y cuál es el elemento que va a pandear? Los elementos que son esbeltos, ¿ok? Entonces, acá, en la sección E7, nos dice que deberíamos de considerar hacer el análisis primero con E3 y con E4. ¿Y eso para qué? Para tener el nivel de esfuerzo crítico. ¿Ok? Luego que hacemos eso, o sea, luego que determinamos el esfuerzo crítico con E3 y con E4, entramos en esta sección y vemos cuál es la reducción que yo debo de hacer a los anchos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor en el cual mi lambda es menor o igual que lambda R entre la raíz del FY entre el F crítico. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a jugar con este nuevo límite. ¿Ok? El esfuerzo crítico es el menor entre E3 y E4. ¿Ok? Si esto ocurre, entonces el ancho efectivo o el B efectivo es igual al B. Eso quiere decir no hay reducción. Pero cuando yo tengo que el lambda de mi elemento es mayor que lambda R, entonces lambda R por este factor, que es Fy entre el F crítico. Por ejemplo, si yo asumiese que mi elemento canal, vamos a mirar, elemento canal, zona sísmica, ¿ok? Acá tengo mi elemento canal, ¿no? Acabo de decir que el alma es la que está fallando, ¿ok? El alma yo tendría que considerar 1,49 de la raíz de E entre F y E para moderada ductilidad, ¿ok? Si yo voy, el caso normal, me da el mismo límite, 1,49 de la raíz de E entre F y E. Pero lo que dice en este caso es que tienes que multiplicar por el factor, o sea, ese 1,49 de la raíz de E entre F y E, tendría que multiplicarla por el factor raíz de F y E entre F crítico. El F crítico que es el menor de estos dos. ¿Ok? Entonces, con eso voy a tener el nuevo ancho. ¿Ok? O sea, B
efectivo es igual a B multiplicado por esta relación. Esta relación, ¿qué significa? Que tengo que hallar un factor C1 y C2. ¿De dónde saco el C1 y C2? De esta tabla. ¿Ok? Entonces acá dice, para elementos rigidizados, excepto cuadrados y rectángulos. Ah, ok. Entonces para mi alma, que hemos dicho que acá era esbelta, yo podría usar estos valores, 0,18 y 1,31. Porque el otro caso es para paredes de cuadrados y rectángulos, 0,20 y 1,38. Y para cualquier otro caso, 0,22 y 1,49. Entonces, en el caso que estamos diciendo, C1 sería 0,18. Por la raíz de el F elástico que produce el pandeo local. Entonces, ¿de dónde saco ese F elástico de que produce el pandeo local? Lo sacamos de aquí. Ese es igual a C2, el lambda R entre lambda al cuadrado por FY. Ese es el esfuerzo elástico de pandeo local. El esfuerzo crítico es el menor que estos dos, ¿ok? Y con eso multiplico por el mismo factor, ¿ok? En ese caso el C2 interviene en la determinación del esfuerzo elástico que produce el pandeo local. Y con eso tengo el B efectivo. Al tener el B efectivo, lo multiplico por el espesor, y en este caso le sumaría las dos áreas, ¿ok? Y tendría el área efectiva. Entonces, eso es si tuviese un caso como esto. Si yo tengo un elemento circular, un tubo, de frente me da el área efectiva, ¿ok? Es un caso bien práctico, ¿ok? De frente ya, sabiendo la relación diámetro entre espesor, teniendo un límite de 0,11 E entre F y E, ¿ok? O cuando esté por aquí, ¿no? Entonces, yo de frente voy a sacar cuánto vale el área efectiva, ¿no? Usando esta fórmula. Entonces, pero eso es solamente para elementos circulares. Por eso esto está diámetro entre espesor, ¿ok? Entonces, esos circulares, en caso de sismos, entonces yo puedo venir, esos circulares en caso de sismos se encuentran por acá, ¿ok? Entonces yo tendría que usar este límite, ¿ok? Para esos casos, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Ya sabemos entonces cómo tratar los elementos no esbeltos. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si no hay pregunta, voy a tomar lista un momentito. Voy a parar la grabación. Ok, y compartamos la pantalla nuevamente. Entonces, había dicho, ¿no? Que teníamos nosotros pues el caso especial de las secciones circulares, que es muy simple, ¿no? De frente voy a obtener el área efectiva. En los otros casos, no. Yo voy a tener que hallar el B efectivo. Una vez teniendo el B efectivo, multiplicar por su espesor y hacer la sumatoria de anchos efectivos por sus espesores para tener el área efectiva. ¿Ok? Entonces, en esos casos, ¿no? Yo voy a tener que, voy a anotarlo por acá, el área efectiva va a ser igual a la sumatoria de los anchos efectivos y, vamos a llamarle, por los espesores I, desde I igual 1 hasta N, ¿ok? Asumiendo que tenemos varios de ellos, ¿no? Entonces, este ancho efectivo me va a dar finalmente el área efectiva.
pero el significado del ancho efectivo es diferente, ¿no? No es como en el caso de la tracción. En el caso de la tracción, considerábamos que es el descuento de los huecos. Ok, acá también yo puedo tener huecos, también tendría que descontarlo, por supuesto, pero el significado acá es el área o zona que ha ondulado, que ha tenido pandeo local, ¿ok? ¿Y cuál sería el nivel de esfuerzo del pandeo local? Es este, ¿no? Este que estoy señalando aquí. El FEL viene a ser el nivel de esfuerzo que produce el pandeo local. ¿Ok? Entonces vamos a ver un problema. En este caso voy a tomar un perfil canal, un C de 15 por 40. ¿Ok? Entonces permítanme abrir vamos a abrir las tablas. Creo que en el anterior teníamos las tablas, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá me voy a dirigir a las tablas, a la pestaña que tiene las secciones C, ¿ok? Y voy a buscar el C de 15 por 40, ¿ok? Acá en la tabla, ¿ok? C de 15 por 40. Acá está el C de 15 por 40, ¿ok? Este que está acá. A esta sección vamos a hacer el análisis, ¿ok? Esta sección tiene todos los datos que ven ahí, ¿ok? Los datos que pueden servirnos para poder hallar la resistencia en compresión. Entonces, primero es el área. Lo otro que necesitamos es las relaciones de ancho y espesor. Aquí está, en este caso, el BF es el B, ¿ok? El TF es el T del ala, ¿ok? Contando a este 15, dos veces el TF, entre el TW, yo puedo tener también el H sobre TW, ¿ok? También, si quieren ser más conservadores, ¿no? Pueden usar de frente el D entre el TW, pero es mejor usar el interno, ¿okay? Más real. ¿Okay? Entonces, todos esos datos me están sirviendo para que yo verifique primero por pandeo local, mi ala y mi alma. ¿Ok? Entonces, yo veo aquí que esto sería para un caso de un diseño ordinario. ¿Ok? Porque estoy usando la tabla B41A. ¿Ok? Entonces, si yo vengo por acá, al usar esa tabla B41A, yo necesitaría un lambda R para el ala y un lambda R para el alma. ¿Ok? Entonces, yo tengo que, y lo vamos a hacer para un acero A36. ¿Ok? Entonces, para el ala tengo 0,56 de la raíz de E sobre FY. ¿Okay? Entonces, este valor que tengo aquí, ¿okay? Sería para el ala. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿no? Yo tengo para esta ala, voy a tener un lambda RF, que como lo habíamos dicho, 0,56 de la raíz de E sobre FY, entre FY, y para el alma voy a tener un lambda RW, que me dice que es 1,49 de la raíz de E entre F y E, ¿no? Este valor. Entonces, ese valor es 1,49 de la raíz de E
entre F y E. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si evalúo para A36, ¿ok? Voy a encontrar que ese valor me está dando ahí en la tabla 15,89, ¿no? Para el ala. Y para el alma me está dando 42,29. ¿Ok? Ese es el valor de los límites. Pero yo tengo acá mi valor de lambda para el ala, que es BF sobre TF. Esos valores de la tabla, ¿no? Decía que era 3,52 sobre 0,65 y el resultado me da 5,42. Y para el alma, ese era el lambda F, ¿no? Para el alma yo tengo un lambda W, que era H sobre TW, ¿ok? Acá, ¿cuánto se ha puesto? 28,85 me dice, ¿no? Pero el H está considerando 15, ¿ok? Entonces es conservador en ese caso. Yo podría no considerar el 15, sino más bien hacerlo con el H interno. O sea, el H interno sería 15 menos 2 veces el TF. O sea, 0,65 y 0,65 le voy a restar. Sería 13,7 el H. ¿Ok? Entonces acá yo tendría 13,7, ¿ok? Sobre el TW, que en este caso era 0,52. Ese valor, si lo calculamos, 13,7 entre 0,52 me da 26,34. ¿Ok? Si lo comparamos con el valor de 15, con que está arriba, el 28,85, el 28,85 entonces resulta ser un valor mayor. ¿Ok? Acá, cuando uso 15, tengo 28,85. ¿Ok? Cuando uso el H interno, ¿ok? El H interno es el que yo quiero usar, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces, acá el H interno le he quitado, ¿no? Los dos espesores, ¿no? Porque el 15 lo que está haciendo es representar al valor de D. El valor de D es todo el peralte, ¿no? ¿Dónde lo podemos poner? Por aquí. El valor de D es todo esto. ¿Ok? Todo esto que está aquí, esto es H. Y esto que está aquí, esto es D. ¿Ok? Entonces, si yo perdón, esto va más abajo. Si yo uso el valor de D, tengo un valor mayor. ¿Ok? Eso quiere decir que si tienes un valor mayor, estás acercándote más al umbral. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar si usas un valor mayor. ¿Ok? Y si usas un valor menor, te estás alejando del umbral. ¿Ok? Entonces el D es hasta acá abajo, ¿no?
¿Ok? Hasta acá. Ese sería el D. ¿Ok? Entonces, es mejor alejarse del umbral. ¿Ok? En ese caso, somos más conservadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente la zona que va a pandear, o que podría pandear, es el alma, ¿no? El encuentro generalmente de ambos no pandea, ¿ok? Porque se están ayudando entre ellos, ¿ok? Lo que va a pandear es esta zona de ala o la zona central del alma, ¿ok? Si es que fuese esbelto. Entonces, en este caso, cualquiera de los dos casos que yo considere, 2885 contra 42, es no esbelto, o 2634 contra 42 es no esbelto, ¿ok? Y en el ala, 542 contra 15, 89, es no esbelto. Por eso acá en la tabla aparece como no esbelto. Eso quiere decir que tengo que verificar el E3 y tengo que verificar el E4, ¿ok? Eso es lo que nos decía la tabla que está acá. Si tú tienes que el perfil es no esbelto, o sea, tiene elementos no esbeltos, acá está el canal, dice, chequea el E3, que es pandeo flexionante, chequea el E4, que es pandeo flexotorsional. ¿Okay? Entonces, regresamos a nuestro problema. El siguiente paso, entonces, es solamente usar la tabla. La tabla me dice, chequea el pandeo flexionante, el E3, y chequea el pandeo flexotorsional, que es el E4. E3, elementos no esbeltos, significa usar lo que ya hemos visto antes. ¿Ok? Hallar el umbral y fijarme si estoy en pandeo inelástico o si estoy en pandeo elástico. ¿Ok? Entonces, para eso necesito saber cuál es la orientación de mi elemento. Y mi elemento, ¿qué longitud es la que tiene? ¿Para qué? Para analizar el valor del KL entre R, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo que mi elemento va a tener una longitud de 6 metros y va a trabajar como el elemento que tengo acá. Como la forma como va a trabajar va a ser como en el caso del caso F de la tabla. ¿Okay? Entonces el K va a valer 2. ¿Okay? Eso quiere decir que esta longitud, que es de 6 metros en pulgada, ¿no? Sería 21.95, dice, pulgadas, ¿no? Vamos a verificar eso. Okay. Entonces tengo 6 metros, que son 600, entre 2.54, son 236 pulgadas. ¿Okay? ¿De dónde salió el 21.95? ¿Okay? Esto lo divido entre 12. Ahí está el punto, ¿ok? Acá lo han puesto en pies, no lo han puesto en pulgadas, ¿ok? Entonces vamos a cambiarlo eso. Este que está aquí no son pulgadas, ¿no? Vamos a ponerlo en pulgadas. Entonces yo tendría 6 metros, son 600 centímetros, dividido entre 2.54, tengo 236 pulgadas. ¿Ok? Eso es lo que tengo ahí. ¿Ok? Entonces, esas 236 pulgadas, yo voy a tener que hallar el KL entre R. Vamos a hallar el KL entre R. ¿Okay? Entonces, vengamos por aquí, nuevamente, y voy a decir lo siguiente. Vamos a usar color negro. Entonces, este perfil, yo tendría que su orientación, ¿no? Es fundamental. ¿Ok? Por ejemplo, si este fuese el perfil, y yo hiciese un corte, ¿ok? Voy a hacer un corte aquí.
para ver cómo está orientado el perfil. ¿Ok? Entonces, el perfil, por ejemplo, puede estar orientado así. Acuérdense que es un canal. Entonces el perfil, al hacer el corte, vamos a poner el corte XX. Yo veo el corte XX y lo que voy a ver al perfil lo voy a ver así, como lo estoy mostrando acá en la planta. Entonces, este perfil tiene un eje que le hemos llamado el eje X, ¿ok? Y tiene un eje Y, así le voy a llamar, ¿ok? ¿Y ese es por qué? Porque la tabla me dice que localmente este es el eje X y localmente este es el eje Y. Entonces, para que se mueva como está ahí, ¿ok? Entonces tiene que haber alguna carga lateral, ¿ok? Por decir una carga Q, que ha venido y lo ha movido. Cuando venga la carga Q, entonces lo que va a pasar es que el perfil se va a cimbrar, ¿ok? Entonces el perfil ya no va a estar ahí, sino el perfil se ha movido por acá, por ejemplo, ¿ok? Eso quiere decir que mi perfil se ha movido alrededor de X. Pero ¿qué pasaría si Q viene en la otra dirección? ¿Qué pasaría si el valor de Q, ok? Disculpen, voy a poner el Q en rojo mejor para que me lo recuerden. ¿Qué pasaría si el Q viniese en la otra dirección, ¿no? O en este caso estoy diciendo el Q viene por acá, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el Q viene en la otra dirección? Voy a decir, ¿qué pasa si yo tengo un Q que viniese por acá arriba? ¿Ok? Entonces, el Q viniese por acá. Entonces mi perfil se movería por aquí. ¿Ok? Entonces realmente cuando hay un sismo o hay un viento, se mueve en las dos direcciones. No es que se mueve en una dirección. Lo más conservador es asumir lo que estamos poniendo ahí, que viene en una dirección o que viene en la otra dirección. La realidad es que viene en cualquier dirección, en una dirección inclinada tal vez. Ok, entonces eso quiere decir que tengo que analizar las dos direcciones. Y para las dos direcciones tengo que considerar aquella dirección más desfavorable. En este caso, entonces, yo tengo que el K por LX sobre RX, en ese caso va a ser 2 veces el 236 entre el radio de giro. Si yo voy a la tabla a ese perfil, vamos a encontrar su radio de giro. Alrededor de X, 545, y alrededor de Y, 0.883. Entonces acá, para este perfil, alrededor de X, tengo un valor de 545, perdón, 545. ¿Ok? Perdón. Vamos a ponerlo en negro. ¿Ok? Entonces acá yo puedo encontrar mi valor de 545, el RX. Eso quiere decir que esto me va a dar una relación de esbeltez, ¿ok? Que sería 2 por 236 y dividido entre 5.45. Me da 86,60 en ese caso. ¿Ok? Ese es el valor que tengo alrededor del eje fuerte. ¿Ok? Entonces yo tendría acá 86,60. ¿Ok? Cuando lo vea alrededor del eje Y, yo tendría acá
LY sobre RY, entonces, en ese caso yo tengo la misma longitud, a menos que yo quiera apuntalar. Vamos a ver primero cómo está por acá. 2 por 2,36 entre punto 883. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahí. Tengo 2 por 2,36 entre punto 883 me da 534. ¿Ok? Es un valor muy alto. ¿Ok? 534,5 me dice, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes verifiquen lo que yo estoy sacando, ¿eh? Porque mi celular se puede equivocar. Y mi mano también. ¿Ok? Entonces, vayan verificando. Entonces, ¿todos han logrado esos valores que yo he puesto en la pizarra? Para ver, díganme. Vamos a ver acá. Esta cosa, tengo que salir de acá. Para ver, acá tengo 3 chats. Me dicen que sí, afirmativo. Ya me sonó medio militarizado. Afirmativo, me parece bien. Ok, entonces, estos valores me dirían que yo estoy violando el límite de Peltez, ¿ok? Para el movimiento en el eje alrededor del eje Y, ¿no? ¿Por qué? Porque yo debería tener un valor menor o igual que 200. Y acá también, menor o igual que 200. Alrededor del eje fuerte no hay problema. El problema es alrededor del eje débil, ¿ok? Estoy teniendo un valor que es menos, es mayor que el umbral, ¿ok? Y al tener un valor que es mayor que el umbral, entonces yo tendría que hacer, ¿qué me dice? Un año en el servicio militar. Qué bien, me da gusto. Eso es bueno, hace bien para la salud. Ustedes saben, en la época que yo era chico, o sea, como ustedes, ¿no? Nosotros íbamos pues a la instrucción premilitar en el colegio. Era época de gobierno militar, así que venía el instructor, ¿no? Y nos hacían pues disparar hacían hacer tiro con perdigones, ¿no? Con una bayoneta con perdigones, creo que se llamaba así, ¿no? Y después nos enseñaban a trompearnos. En fin, bonitos tiempos en aquella época. En el año, ¿qué año habrá sido eso? En los 73, 72, ya, ¿cuántos años han pasado? Ya ni me acuerdo. Ok, entonces, yo tengo que ese valor debe ser menos que 200. Entonces, ¿cómo yo lograría que pase alrededor del eje Y? ¿Ok? Alrededor del eje Y yo puedo hacer lo que pase si es que yo aplico un arriostramiento en la dirección Y. ¿Ok? O sea, en esta dirección, cuando se mueva en esta dirección, yo tengo que reducir la longitud. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando se esté en esa dirección, vamos a hacer un esquema con el color, ¿qué color habíamos puesto? Celeste, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando se mueve en esa dirección, ¿ok? Lo que realmente va a estar pasando, ¿no? Es que yo tengo mi perfil, voy a tener mi perfil, ¿ok? Pero mi perfil voy a tener que apuntalarlo en ese caso, ¿ok? Voy a tener que apuntalar el perfil. Entonces, lo que estoy haciendo en ese caso, yo podría hacer lo siguiente. Esta es la longitud, ¿no es cierto? En este instante. Pero para que pase, yo lo voy a apuntalar. Entonces le voy a colocar elementos perpendiculares. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda pasar, porque si no, no va a pasar. ¿Ok? Entonces se colocan puntales perpendiculares. ¿Ok? Entonces acá se arriostra, así.
yo le coloco un sistema de ardiostres, que perpendiculares, ¿ok? Al perfil, ¿no? En este caso, nuestro perfil, que aparece por acá, ¿ok? ¿Ok? Y acá es como que yo hubiera hecho un corte para mirar eso, ¿por dónde? Por acá. Así. Voy a decir, voy a hacer un corte, así, y le voy a llamar el corte SS. Entonces este es el corte SS. ¿Ok? Y acá entonces voy a ver a mi canal de canto, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estoy considerando que el LY va a ser L tercios. Entonces estoy apuntalando, ¿no? Al tercio de la longitud. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces acá vamos a distinguir que el apuntalamiento lo está realizando ¿quién? Los arriostres, ¿no? Estos arriostres son los que están apuntalando, ¿ok? Los arriostres son los que están apuntalando al perfil. ¿Para qué? Para que el perfil no se mueva tanto en la otra dirección, ¿ok? Eso es lo que estamos poniendo. Ok, entonces si fuera eso cierto, yo lo que tengo acá lo puedo dividir entre 3. Y al dividirlo entre 3, ¿no? Debido a ese arrastramiento, o sea, esto de acá lo divido entre 3, debido al arrastramiento que acabo de proponer, ¿ok? Y este valor, ¿cuánto me va a salir? Este valor me va a salir igual a 178, ¿ok? Entonces acá voy a tener un valor de 178.2 aproximadamente, que es menor que 200. Entonces yo tengo dos valores. Tengo que tomar el mínimo valor, o el mínimo no, el máximo valor, perdón, el máximo valor, que es el más cercano a 200, que sea el más cercano a 200. ¿Ok? Entonces vamos a tomar el máximo de los dos. ¿Ok? Entonces aquí el KL entre R va a ser el máximo entre 86 y 178. ¿Ok? Eso quiere decir que nuestro KL entre R va a resultar siendo 178.2. ¿Ok? Entonces, 178.2 significa que es mayor que 133.68. ¿Cierto? 136.68 era el umbral, ¿no? El umbral que habíamos dicho. Esto de acá es el 471 de la raíz de E entre F y E. ¿Ok? Entonces, esto de acá es mayor que el umbral. ¿Eso qué significa? Que estoy en una condición de pandeo elástico. Entonces, si estoy con pandeo elástico, yo tendría que hallar el esfuerzo de Euler para el valor de 178,2. ¿Okay? Entonces acá creo que ha habido una variación. Vamos a dar esto. Y dígame, Torres. No, doctor, se levantó por casualidad de la manita. Ah, ya, no se preocupe, Disculpe. no se preocupe. ¿No? Entonces acá este valor probablemente va a cambiar. Vamos a ver. ¿Okay? Por el momento lo voy a dejar acá en blanco. Igual el esfuerzo crítico y el PN también lo vamos a dejar en blanco. Entonces voy a salvar esto.
Y recuerden, nosotros estábamos ahora en esta situación. Este es el 133 y el 178 está por acá. Entonces tengo un pandeo de Euler. ¿Ok? Entonces tengo que usar el valor de Euler. En este caso voy a usar el pi al cuadrado e KL entre R, ¿no? Ese es el esfuerzo de Euler, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo esto con negro, ¿ok? Y yo puedo decir, mi esfuerzo de Euler, Fe, sería igual a pi al cuadrado por e dividido entre KL sobre R al cuadrado. Entonces, eso de ahí, ¿no? Yo recuerdo que creo que fue hace una clase o en la clase anterior, yo les di una tabla que les podía servir. El test 2020 se llamaba, ¿no? Esta tabla, ¿se acuerdan? ¿Ok? Usando esta tabla, entonces, ¿cuánto es mi valor de KL entre R? 178,2. ¿Ok? Entonces, voy a usar ese KL entre R, 178,2. Estaría por acá, ¿no? En lugar del 175 voy a tipear 178,2. ¿Ok? Perdón. 178,2. ¿Ok? Y entonces acá voy a tener que el F de Euler es 9, el F crítico es 7,9. Entonces voy a copiarme eso, ¿no? Voy a decir el F de Euler, ¿no? Reemplazando yo ahí el valor de 178, ¿ok? Entonces acá yo voy a obtener, o yo tendría que poner ahí, esto sería 3,14,16 al cuadrado por 29.000 sobre el KL entre R, que es 178,2 al cuadrado. ¿Ok? Y eso me dice que me sale 9 KSI. ¿Ok? Eso quiere decir que acá yo voy a anotar, eso es 9. Como es pandeo elástico, en pandeo elástico el esfuerzo crítico es el 87%. 0.877 de 9. ¿Ok? Que eso decía la tabla que valía, según la tabla, eso estaba valiendo 7,9. ¿Ok? Entonces acá voy a tener que el valor que tengo es de 7,9. ¿Ok? Entonces, acá voy a tener 7,9 KSI. Entonces, este será 7,9. El phi por PN, ¿ok? Vamos a poner ya de frente, phi por PN se dice que es igual al 0,9 es el phi, multiplicado por el esfuerzo crítico y multiplicado por el área, en este caso la geométrica, ¿ok? Porque no esbelto. Entonces el phi por PN, yo tengo acá un área. ¿Cuánto era el área de esto? El área de esto vamos a verlo en la tabla. Yo tengo la tabla. ¿Dónde está mi tabla de Excel? Acá tenía mi tabla de Excel, tenía 2 Exceles, ¿no? Bueno, este ya lo usamos, simplemente no lo salvamos. ¿Ok? Pero tenía mi tabla, acá está el 15 por 40 y eso tiene un área de 11,80, dice.
Entonces acá yo voy a tener 1180 por 7.9, o sea, tendría punto 9 por 1180 y por el esfuerzo crítico que es 7.9. 83.898, casi 83.9. ¿Ok? Sería el phi por Pn. Entonces, en este caso, ¿no? Nosotros tendríamos que la capacidad de ese perfil, finalmente, es 83.89 kips. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, si tenemos este perfil, no le podemos poner una carga superior a esa. ¿Ok? Pero, ¿quién ha sido el que ha mandado este diseño? Lo pueden ver acá, en la parte superior. El que ha mandado este diseño, ¿no? Ha sido la esbeltez alrededor del eje Y. ¿Ok? Cuando esto se mueve, cuando Q viene moviéndolo alrededor del eje Y local. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, hemos hecho nada más que esto es lo que hemos hecho. ¿Okay? Ahora, si vamos a ver el E4, ¿okay? El E4, voy a traer a la norma. Vamos a abrir la norma. La norma, ¿dónde está? A ver un ratito, mientras que paremos un ratito, mientras que traigo la norma. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar nosotros que cuando tengo la norma, me voy al capítulo, en este caso, el capítulo DE, ¿no? El capítulo E. ¿Ok? Entonces, permítanme compartir nuevamente. Yo me voy al capítulo E. Acá ya tengo el capítulo E de la norma. Vamos a agrandarlo un poquito. Y en el capítulo E, ¿no? El E3 es el que acabamos de ver y que ya verificamos. Y el E4 es el que plantea el chequeo para la torsión y la flexotorsión. Entonces ahí muy bien lo dice en el título. Dice, pandeo flexotorsional o torsional en ángulos solos y elementos no esbeltos. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué tipo de elementos tenemos? No esbeltos. Entonces, caemos acá. ¿Ok? En ese caso, ¿qué es lo que me dice la norma? Esta sección se aplica a perfiles simétricos y antisimétricos con doble simetría, ¿ok? O con secciones cruciformes o secciones armadas o secciones de doble simetría. Es decir, se aplica en todos, ¿ok? En donde haya una longitud no arrastrada excesiva, ¿ok? Ah, ok, esto caería bien entonces para la dirección Y, ¿no? En el ejemplo que hemos visto, ¿ok? Longitud excesiva, ¿no? No arriostrada, ¿ok? En especial en elementos no esbeltos. Estas previsiones se aplican en ángulos solos con B sobre T mayor que 0,71 la raíz de E sobre FY, ¿no? Y dice el PN sería el PN por el esfuerzo crítico por AG, en donde el esfuerzo crítico debe ser calculado con las ecuaciones E32 y E33. Ah, ok, con las que acabamos de hacer. Sí, con esas ecuaciones. Pero en esas ecuaciones hay que usar un esfuerzo de Euler que va a estar en E42, E43 o E44. Entonces, ya, vamos a usar las mismas fórmulas, pero el esfuerzo de Euler va a cambiar. Ok, el esfuerzo de Euler entonces
si yo tengo miembros de doble simetría, vale esto. ¿Ok? Entonces, yo no tengo miembros de doble simetría. ¿Ok? Tengo simetría simple. Entonces no vale para mí. Entonces, si tienes, dice, una simetría, ¿no? Alrededor del centro de corte o alrededor del eje Y. Entonces yo podría usar esto. ¿Ok? Sí, podría ser, pero es es un caso. ¿Ok? O si tienes secciones asimétricas. ¿Ok? Ahí también cae el canal. O sea, para el canal yo puedo usar esta o puedo usar esta. ¿Ok? Cualquiera de las dos. Entonces, si venimos a ver lo que tenemos acá en la vista, ¿ok? En la vista lo que se ha optado es por utilizar el de secciones asimétricas. ¿Ok? Entonces, este de secciones asimétricas, ¿no? Significa que yo tengo que hallar el FE que está acá. En este caso, todos estos datos que figuran aquí salen de la norma. ¿Ok? El X0, el Y0, el R0. ¿Ok? Todos estos datos están en la tabla. ¿Ok? Entonces, si yo voy a la tabla, ¿ok? Voy a encontrar todos esos datos. ¿Ok? Entonces, acá está el E0, acá está el X0 o el X bar, ¿no? Acá voy a encontrar la constante torsional J, la constante de alabeo, radio de giro polar, también la constante torsional H. Todos estos valores son los que se han copiado acá. ¿Ok? Figuran acá copiados. Entonces, reemplazando esos valores, ¿no? Yo tengo un KL entre R en X, ¿ok? Tengo un KL entre R en Y, ¿ok? Y tengo un esfuerzo alrededor de X, tengo un esfuerzo alrededor de Y, ¿ok? Entonces, tengo que reemplazar los datos en esta ecuación. Pero ojo, en esta ecuación yo reemplazo estos tres valores, el fx, fy y fz, que yo los voy a hallar con el pi al cuadrado kl entre r al cuadrado, nada más. Pero después, una vez planteada la ecuación con estos valores, yo tengo que empezar a iterar. Entonces hago una iteración, voy por aproximaciones, voy llegando. ¿Ok? Entonces acá empecé con 231, después pasé a 176 y finalicé con la iteración de 115,84. Entonces, el primer valor fue 231 que yo saqué. El segundo fue 176 que yo saqué. Y el último fue 115. Entonces, fui iterando con estos valores, reemplazando estos valores en la ecuación, ¿ok? Y reemplazando, por supuesto, el X0, el Y0 en esta ecuación. Entonces, se va tanteando hasta llegar a 115,84. Eso quiere decir que el esfuerzo de Euler es de 115,84. Con 115,84 se obtiene un esfuerzo crítico de 31,61 y un phi por Pn de 372,99. ¿Ok? Entonces, si vemos el anterior era 83,89. ¿Ok? Acá estamos obteniendo 172,99. Este valor nunca se va a dar, nunca va a llegar, ¿no? Entonces, acá yo puedo decir, en el caso del pendeo flexionante, ¿okay? Voy a poner acá, en el E3, yo tuve un phi por Pn, vamos a poner acá, el phi vamos a ponerle, un phi por Pn que era, ¿cuánto salió? 83,89, ¿ok? ¿Ok?
Y en el 4, en el E4 estoy obteniendo, espérense, en el E4 he obtenido un phi por Pn. Vamos a poner esto en símbolo. Es, en ese caso, de 372,99. Entonces vamos a usar nosotros como phi por Pn el menor valor, 83,89. Ese es el valor que vamos a usar como valor de resistencia. ¿Okay? Siempre vamos a considerar el valor que ocurre primero, ¿no? El valor que ocurre primero es el menor de las dos alternativas. Recuerden, acá hemos analizado el E3, ahí se sacó 83,89, y analizamos el E4, nos sale 172, ¿ok? Miento, es un poco menos que 372, porque 172 es sin el phi. ¿Okay? Entonces es 372,99 por 0.9. Sería 335,69 el phi. 300, vamos a acá arreglarlo. 335,69. Ese es el valor que sería el phi por Pn. Entonces yo tengo dos valores de phi por Pn, uno de E3 y otro de E4. El que voy a considerar que es el phi por Pn es el menor. ¿Ok? Entonces el phi por Pn sería este valor que estoy tipeando acá. Vamos a poner acá en símbolos. ¿Ok? Ese valor. ¿Ok? Entonces vamos a salvar esto. Ahora, más tarde, esto lo voy a poner en el drive. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ¿no? El phi por Pn toma ese valor. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, finalmente, analicé el E3, me salió 83,89. Analicé E4, me sale un valor muy grande, 335. Nunca va a llegar. Entonces, el valor que vale es el 83,89. ¿Ok? Entonces, déjenme parar acá. Un momentito. Edison, ¿estás por ahí? Sí, Doc. Hola. ¿Qué tal? ¿Podrías ¿Cómo ver está? el otro problema con ellos? Sí, Sí. Te dejo ¿cómo se llama? el host, no El sé, host, ¿se llama eso? lo asigna, ¿no? Sí, yo te lo tengo que asignar. Un ratito. ¿Dónde estás? Tiene que dejar, creo que de grabar y luego asignarme y ya yo grabo y subo Ok. la continuación. Ya, entonces... pero estoy grabando en mi máquina. Bueno, se graba hasta acá nomás, en tal caso. Tú puedes grabar el otro pedacito en tu máquina. Claro.